Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Vamos a comenzar el estudio bíblico Aprendiendo a Vivir y recordaba hoy esta alabanza que es muy viejita, pero solamente la voy a cantar al principio. Dice así: yo cantaré, yo alabaré, sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús, de Jesús. Sí, sé que nadie me podrá apartar de Él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo. Por siempre yo con Cristo viviré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús, de Jesús. Sí, sé que nadie me podrá apartar de Él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Qué bueno por siempre vivir con Cristo, sabiendo que nada nos puede separar del amor de Dios. Bienvenidos a todos los que están allí acoplándose a esta transmisión en vivo. Compartan el enlace en el grupo de varones, en el grupo de mujeres de la iglesia, en el grupo de adolescentes, de jóvenes, para que los que están allí y tienen este tiempo dedicado sepan que ya estamos aquí puntualmente. Igualmente ya saben que por mi parte siempre intento ser muy puntual en todo lo que tiene que ver con las actividades en las que estoy involucrado, y por eso a las 7 en punto estamos ahí ya comenzando la transmisión en vivo y ustedes atentos, por eso ya están allí conectados y eso es una gran bendición. Oremos y comencemos, pero antes ponele me gusta aquí a esta transmisión en vivo, dejanos un comentario, yo también voy a dejar un comentario, voy a poner bendiciones, a ver, ahí está. Muy bien, y vamos a avanzar en ese propósito para que Dios pueda edificarnos en su propósito en base al estudio bíblico Aprendiendo a Vivir de hoy, que tiene que ver con el último fruto que vamos a ver espiritual de la lista de Gálatas capítulo 5, que es la templanza. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir, Señor, en poder meditar en tu palabra, en alabar tu nombre, en estar juntos en comunión, hermanos y hermanas de tu familia, Señor, parte de tu reino. Señor, somos tus ovejas y tú eres nuestro buen pastor. Por eso, Dios, queremos encomendar a ti nuestras vidas en este tiempo y que podamos alabar tu nombre por siempre, Dios, por siempre y para siempre. Aleluya. Gracias, Dios, en tu nombre, y juntos decimos amén y amén. Y así arrancamos esta reunión de estudio bíblico con una alabanza. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, Y vamos ahí. Tan, tan, tan. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Decilo conmigo: en Cristo soy
que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? Decilo, a ver, del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, ni desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Y sé que estás cantando ahí, yo sé que estás cantando, pero dejá en el comentario justamente lo que dice esta alabanza. En Cristo somos más que vencedores. Ponelo en el comentario y yo sigo cantando, vamos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Una vez más. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Y a su nombre sea la gloria siempre. ¿Por qué? Porque en Él somos más que vencedores. En Él podemos vencer, podemos permanecer, podemos crecer y podemos sobre todo perseverar más allá de las luchas que Él permita en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual y una dependencia constante de Él. Dependencia constante de Él. Y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Depender de Él porque Él sabe por qué produce en nosotros o permite en nosotros las cosas que son para nuestro crecimiento, que son las pruebas, las situaciones adversas. En medio de todo eso estamos para crecer en el conocimiento del Señor. Quiero crecer, quiero avanzar, ¿Recuerdan esta alabanza que dice, y antes de pasar al estudio bíblico de hoy, es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos, tómalo y hazlo nuevo en ti, Señor, y caigo a tus pies para alabarte y adorarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Una vez más, decilo conmigo, a ver. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos, tómalo y hazlo nuevo en ti, Señor.
caigo a tus pies para alabarte y adorarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Y el coro dice: y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir, y caigo ante tu trono. Es allí donde soy feliz junto a ti, mi Señor. Es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir, y caigo ante tu trono. Es allí donde soy feliz junto a ti, mi Señor. Es tu amor que rompe mi corazón. Es tu amor que rompe mi corazón. Amor que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice que el amor de Dios no se puede comprender de manera humana, pero es real. Es real. Es real. En Cristo somos más que vencedores. Su amor sobrepasa todo entendimiento y es una gran bendición para nosotros. Estamos encaminándonos a comprender lo que significa el último fruto espiritual de la lista de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Oremos y comencemos con el estudio bíblico, aprendiendo a vivir hoy en este tema tan particular, maduros en la templanza. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo en que vamos a meditar en tu palabra, Dios. Por eso aquí está nuestro corazón, como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, agradeciéndote por todo, Dios, por todo. Y juntos decimos amén, amén y amén. Y así comenzamos. Recordemos, Gálatas 5, 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy vamos a ver la templanza, y le he puesto maduros en la templanza, porque la templanza no es un fruto que se tiene y es completo en él, sino que se va formando a lo largo del tiempo. Ser templados tiene que ver con varias características que debemos tener y vamos desarrollando en nuestra vida para ejercitar el fruto de la templanza. Son varios ingredientes que Dios permite en nuestra vida para que seamos templados. Y por supuesto, uno de ellos, de los tres que vamos a ver, tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio. Por eso en algunas versiones de la Biblia, esta palabra templanza es traducida como dominio propio, literalmente. Entonces, la capacidad de dominarte, dominar tu físico, dominar tus pensamientos, someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo y a su palabra, y sobre todo, dominar reacciones. ¿Cuántos necesitan ejercer dominio propio? Yo me pongo primero en la fila. ¿Quién me sigue? Ponelo en el comentario. Necesito ejercer dominio propio. Y no me pongas las áreas. Simplemente si lo necesitas, metete conmigo en esto, que es el club de los que necesitamos una vida espiritual más abundante cada día para ejercer aún más dominio propio en las áreas en que nos sentimos impotentes, sentimos que nos avasallan. Las emociones, las sensaciones
y lo que pasa es que suceden cosas que no queremos y que si tuviéramos dominio propio podríamos prevenir muchísimas cosas, ¿no? Y por supuesto yo no soy el que era antes. Hoy en día tengo mucho más dominio propio que en áreas que antes era muy vulnerable. Y eso tiene que ver con que he pasado por un proceso de crecimiento, pero esto no termina acá, esto recién empieza. Entonces ahí estamos todos intentando avanzar en este fruto espiritual que es la templanza. Y uno de los puntos para desarrollar templanza es ejercitar dominio propio. Y claro, el dominio propio es algo que surge y debe surgir voluntariamente. No es algo que, controlé tal cosa y no me di cuenta. No, tiene que surgir voluntariamente. Ahora luego, una vez que ya decidimos no amar lo malo, decidimos rechazar lo malo, lo que sí va a pasar es que no vamos a sentir más tentación hacia eso malo que antes nos abrumaba. Entonces, cuando vamos creciendo espiritualmente y dejamos lo malo, ya aquello malo no va a tener presión de tentación sobre nosotros, porque ya hemos decidido, primero, abandonarlo, porque somos cristianos y tenemos una nueva vida en Cristo, y segundo, porque estamos practicando lo bueno, y realmente nos damos cuenta de las consecuencias inevitables de hacer lo bueno, y a partir de ahí, la consecuencia inevitable de eso, es que ya no sintamos la tentación de volver a hacer lo malo que hacíamos, porque lo hemos dejado atrás. Ahora, sí es necesario que entendamos que el dominio propio tiene que ver con varias cosas que dice la Biblia y que quiero que leamos juntos, porque tenemos varios pasajes que leer. Para los que les gustan anotar, ahí les va. Primer pasaje que quiero hablar con ustedes es Hechos 24:25, y tiene que ver con la predicación del apóstol Pablo a Félix. Él estaba con Félix, que era como una autoridad romana que estaba sobre él, y dice: pero al disertar Pablo, es Hechos 24:25, Hechos capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y fíjense lo que me llama la atención. Bueno, Félix se espantó, ¿por qué? Porque habló del juicio venidero. Creo que Félix no se hubiera espantado, este romano, de, hablar sobre la justicia. Es un tema muy común, la justicia, la injusticia. Hablar sobre el dominio propio, no creo que lo haya espantado, pero cuando habló del juicio venidero, ¿y qué pasó? Ese juicio venidero no tenía que ver con prenderle velitas a un santo o postrarse delante de un ídolo, no, tenía que ver con practicar una vida de justicia y con ejercer dominio propio para no practicar lo malo y para practicar lo bueno. ¿Se entiende, no? Porque pecado tiene que ver con dos reacciones. Está el pecado activo, que es hacer lo bueno, es el pecado por acción, y también está el pecado, pasivo, que es no hacer lo bueno que yo debo hacer. Es el pecado por omisión. Omito hacer lo bueno, eso es pecado. Y actúo haciendo lo malo, eso es pecado. Entonces, pecar es hacer lo malo o no hacer lo bueno. Por eso es que el dominio propio es tan importante para las dos cosas. Elegir no hacer lo malo y elegir ejercer dominio propio, ser mi autogobernante por debajo de la autoridad de Dios en mi vida, por supuesto. Hago la voluntad de Dios, Él es el que manda, yo soy como el primer oficial del ejército que Él comanda, y ahí elijo vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso, tanto el juicio venidero está tan relacionado con el ejercer o no dominio propio, y también con tener una vida de obras justas, de justicia. Y la justicia siempre está relacionada no con hacer justicia desde el punto de vista de que el culpable tiene que morir o el culpable la tiene que pagar, sino con obras justas. O sea, obras que Dios espera de nuestro compromiso con Él, como una consecuencia inevitable de ser cristianos. O sea, porque soy cristiano, por eso el libro de Efesios dice que Dios preparó las obras, predestinó las obras para que anduviésemos en ellas. O sea, aquel que ha nacido de nuevo, que se ha convertido al Evangelio, que pasó de muerte a vida, del reino de las tinieblas a la luz admirable, tiene como consecuencia andar en buenas obras, hablar mejor, actuar bien, ser honestos, responsables, transparentes, y de eso se trata, vivir así, de esa manera.
Y creo que todos nosotros tenemos que intentar avanzar en ese propósito, intentar avanzar en ese propósito. Ahora bien, quiero decirles con respecto a esto lo que sigue diciendo 2 de Timoteo 1:7. Y está hablando aquí el apóstol Pablo a su hijo en la fe, que a su vez es un pastor de la iglesia en Éfeso, Timoteo, y le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de 3 cosas: poder, amor y dominio propio. O sea que el Espíritu Santo que mora en nosotros es un espíritu de poder, Él nos da la posibilidad de hacer, es un espíritu de amor, que nos llena de esa real y sana motivación de amor, y también es un espíritu de dominio propio. Él nos instruye, nos ayuda, nos capacita para decirle no a lo malo y decirle sí a lo bueno. Entonces, ahora quiero que traduzcamos todo esto que estuvimos viendo en esta frase que me encantaría que pongas en el comentario, te lo pido por favor, y hacelo ya mismo. Y es la frase: quiero no hacer lo malo, y quiero hacer lo bueno. ¿Escuchaste? Quiero no hacer lo malo, o si no pone no quiero hacer lo malo y quiero hacer lo bueno, que por ahí queda mejor esa frase. No quiero hacer lo malo y quiero hacer lo bueno. Entonces eso es una vida que ejerce dominio propio. Y por supuesto, no en un momento que estás re bien, me explico, ¿no? No en un momento en que vos decís, bueno, hoy tengo ganas de buscar a Dios. No, el tema es cuando están ahí las papas queman. ¿Vieron esa frase? Cuando las papas queman, o en la cancha se ven los pingos. Bueno, ahí en el momento de la prueba es que tenemos que ejercer dominio propio y decir, esto no me sirve. Esto no me está haciendo bien a mi vida, no le hace bien a mi economía, no le hace bien a mi familia, no le hace bien a mi testimonio. Voy a decirle no a lo malo y sí a lo bueno. Por eso, no quiero hacer lo malo y quiero hacer lo bueno. Por supuesto que es un deseo del corazón y es un gran desafío que hoy aceptamos mutuamente para agradar a Dios. Ahora dice así, segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Y fíjense cómo aquí, en este popurrí de características o de cualidades que tenemos que desarrollar en la vida cristiana, se encuentra el dominio propio. Dice, segunda de Pedro 1, 3 al 7, dice así: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Fíjense todas esas características que son dignos de un estudio una por una de esas palabras. Sin embargo, estamos de paso por aquí. Simplemente vamos a decir que dentro de esas características del desarrollo de carácter cristiano en cada uno de nosotros está el dominio propio, que es uno de los condimentos de la templanza. Templanza, ser templados, tener la capacidad de soportar, de permanecer, de perseverar, pese a toda distracción, a toda prueba o a toda tentación, si quieres decirlo también. Seguir adelante, no dejar que nada te distraiga ni te haga desviar del propósito que Dios tiene para con nosotros. Dice aquí, y aquí nos metemos ya en el segundo punto, el primer punto de este triángulo, si queremos decir, de la templanza. El primero era el dominio propio, y ya lo acabamos de ver en base a lo que la palabra del Señor dice. El segundo es la sobriedad. Y esta es espectacular, porque estar sobrio, o sea, estar siempre alerta y constante. Vieron que el antónimo, lo contrario de sobriedad, es ebriedad. Y cuando uno está ebrio es porque está borracho, está pasado de alcohol y en realidad no tiene dominio o control de sus decisiones. ¿Por qué? Porque está borracho.
A diferencia, la sobriedad, y cuando la Biblia hable de ser sobrio, tiene que ver con tomar conciencia de las decisiones que estamos tomando y sobre todo también de las consecuencias de esas decisiones para tomarlas continuamente. O sea, vos me decís, Rodo, ¿por qué te levantás a trabajar a tal hora? Y porque yo me doy cuenta de que va a tener muy buenas repercusiones en mi vida, en mi testimonio, en mi economía, poder trabajar responsablemente en ese horario. Vos me decís, Rodo, ¿y por qué tomaste esta decisión? Y porque me doy cuenta y tengo la capacidad de medir consecuencias. ¿Escuchaste eso? Tener la capacidad de medir consecuencias. ¿Qué significa? Es darte cuenta para dónde vas si tomás esa decisión. Es como cuando alguien te dice, no me di cuenta de que iba a pasar eso. Viene alguien en la ruta y de repente quiere cruzarse de carril a 4 carriles para allá sin mirar por el espejo. Y vos le decís, pero ¿qué hace, inconsciente? Y hay un choque múltiple ahí. ¿Y cómo empezó? Porque alguien no pensó que iba a causar eso. No tuvo la capacidad de medir que cruzarse de un carril sin poner guiñes, sin mirar nada, va a generar un accidente. Y así tantas cosas suceden porque las personas toman decisiones sin darse cuenta de la repercusión que va a tener. Eso que decís, eso que vas a hacer, va a tener una repercusión. Y quizás solamente pensás en algo y no pensás en la repercusión que va a tener eso. Y es muy importante poder avanzar en ese propósito y darte cuenta de lo indispensable que es, y que todos tenemos que saberlo, medir consecuencias. Eso también es sabiduría. Necesito medir consecuencias. Yo lo necesito constantemente. Pensar lo que voy a decir, pensar lo que voy a hacer y medir las consecuencias de lo que va a pasar. Si a vos te pasa lo mismo, dejalo en el comentario. Poné en el comentario, necesito medir consecuencias. Necesito saber medir consecuencias. Entonces eso te va a ayudar a vos a plasmarlo y te vas a dar cuenta, como yo, que constantemente necesito examinarme, constantemente necesito saber cómo va, qué va a pasar si hago esto, qué va a pasar si hago lo otro, voy a poder sostener esto que acabo de comenzar, voy a poder permanecer frente a este proyecto que estoy haciendo, voy a poder cumplir esta promesa si me propongo prometer algo, lo voy a poder cumplir. Bueno, en realidad medir consecuencias, necesito medir consecuencias. Y cuando lo hago y realmente llego al punto de tener templanza y ser sobrio, o sea, ser sobrio, una persona que sabe lo que hace, sabe lo que dice, por qué lo dice, y ya midió consecuencias y se da cuenta que es una muy buena decisión medir consecuencias, y uno dice, muy bien, si hago esto, ok, bien. Es como que vos me digas, mira, me voy a hacer una compra y vuelvo, y dejaste la olla con poca agua hirviendo fideos. Y vos decís, me voy y vuelvo, voy a la verdulería y vuelvo. Que mucha gente a veces lo hace, que deja algo cocinando y se va y vuelve. Pero esa agua que tiene no se va a evaporar y te va a quemar toda la parte de abajo y va a quedar toda negra y hasta corre peligro de que se te incendie la cocina. O tenés suficiente agua para irte tranquilo y volver. Bueno, cosas así como esa, más allá, salvando las diferencias del ejemplo que acabo de tomar, porque hay cosas que son mucho más peores. Pero sí les puedo decir que la capacidad de medir consecuencias tiene que ver con la sobriedad, ser sobrio. Ahora sí, vamos al texto bíblico, mientras creo que todos aquí pusimos necesito medir consecuencias para saber y tomar decisiones al respecto teniendo sobriedad. Primera de Tesalonicenses 5, 6 y 8 dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjense cómo la Biblia dice eso. La versión Reina Valera 60 menciona esa palabra y dice, seamos sobrios, velemos y seamos sobrios. Estemos atentos y estemos totalmente conscientes de las decisiones que tenemos que tomar. Ahora, si vos me decís, Rodo, ¿y cómo sería no estar sobrio? Pero no tomar alcohol, porque vos me decís por ahí, bueno, yo no soy alcohólico ni soy alcohólica, pero a veces me doy cuenta de que no estoy sobrio, no estoy en mis cabales. Bueno, hay veces que te dejas llevar por emociones. Las emociones son un punto
o ¿cómo te diría? Como un mecanismo que aniquila tu sobriedad. ¿Me entendés, no? De repente querés tomar decisiones desde un punto de vista emocional. Entonces, tuviste ganas, te agarró un metejón emocional, agarraste los ahorros y te compraste un super televisor. Y después que lo prendiste y lo pusiste y viste una semana, dijiste, pero al final, ¿para qué me compré el televisor? Tengo el baño que no tengo inodoro, tengo el bidet que está roto, tengo la canilla que chorrea agua y chorrea agua y chorrea agua. Pero ¿por qué no usaste ese dinero para arreglar la canilla, para arreglar el techo que se te llueve? O sea, me explico, ¿no? Cómo no somos sobrios y no tomamos decisiones correctas cuando no nos damos cuenta de las reales necesidades. ¿Por qué? Porque fue una decisión emocional. Fuiste y te gastaste todo el dinero en algo que no necesitabas. ¿Pero por qué? Porque te agarró un metejón emocional. Tuviste ganas, te incentivaron, viste una publicidad, no sé, te armaste de valor y fuiste y dijiste después, ¿para qué? ¿Para qué? Lo mismo ni que hablar de mandar mensajes, comunicarte con alguien, hacer esto, hacer lo otro, decir cosas que no tendrías que haber dicho, adelantarte a algo que no tenías que haber dicho, decir cosas que nadie te dijo que digas acerca de otra persona. ¿Por qué? Porque tuviste el deseo emocional de hacerlo. Bueno, son también como omnubiladores, si existe esa palabra, si no la acabo de inventar, omnubiladores de la sobriedad en nuestra vida. De la sobriedad, ni siquiera ni que hablar de lo que son ataques espirituales. Gente que siente que Dios hizo esto, gente que siente que Dios lo manda a hacer esto y solo siente, no tiene una convicción real y basada en la palabra del Señor, sino que siente y anda sintiendo por todos lados y se mandan cada macana que ni te hablar. Entonces hay que tener sobriedad, y más que andar sintiendo la voluntad de Dios, hay que estudiarla, meditar en la palabra de Dios y saber cómo accionar sin necesidad de sentir la voluntad de Dios, sino saber lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice va para allá, es para allá. Y si la Biblia dice va por acá, es por acá. Y si la Biblia dice va por el centro, es por el centro. Entonces así vamos a tener sobriedad. Porque la sobriedad tiene que ver con fundamento, con real criterio de vida. Entonces necesito tener un culto racional. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Entonces no es solo una cuestión de andar sintiendo, es una cuestión de andar pensando. Es una cuestión de saber discernir en base a un conocimiento bíblico qué está bien y qué está mal, y no dejarnos guiar por sentimientos o percepciones espirituales momentáneas que a veces decimos tener, sino cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios, y en base a eso vivir y elegir correctamente. Y por supuesto, ahí está la oración como medio para pedirle a Dios confirmaciones, que Él nos guíe en su propósito, totalmente. Pero queremos ser templados, tenemos que ejercer dominio propio y, en segundo punto que estamos viendo ahora, ser sobrios. La palabra de Dios sigue diciendo aquí, y ahora nos vamos a 2 de Timoteo 4:5. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice así: pero tú, le dice Pablo a Timoteo, de vuelta nombramos esta relación tremenda de Pablo con su hijo Timoteo, desde el punto de vista de hijo en la fe, engendrado por su predicación. Así dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero fíjense cómo le dice: sé sobrio en todo, sé templado, domina tus emociones, piensa lo que dices, piensa lo que vas a hacer, mide consecuencias, sé sobrio en todo. ¿Y por qué? Porque en cualquier área de nuestra vida nos puede ir mal. En cualquier cosa que digamos, un chiste desubicado, un sí por un no desubicado, no sé, burlarte de algo o de alguien desubicadamente, la falta de respeto a alguien, sea en la intimidad o sea en lo público, es algo que nos deja muy mal parados. Y una vez que cometemos un error, es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil salir de ahí, primero porque luchamos contra el orgullo, y segundo porque después tenemos que luchar con que la gente reconozca que queremos cambiar y que necesitamos cambiar.
Y nos tienen que dar oportunidades los demás. Y hay gente dócil que da oportunidades y que te dice, bueno, te mandaste una flor de macana, pero creo que puedas cambiar. Y hay otros que no, que ya está, te hizo la cruz y ya te puso ahí que sos esto, y que pensás esto y que hiciste esto. Y es muy difícil, por eso hay que ser sobrio. Y aquí le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. La sobriedad como segunda característica de formación de templanza. Y vamos a ir a los últimos versículos que tienen que ver con 1 de Pedro 5:8, que dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Ojo! Necesito ser sobrio, porque si no, soy presa fácil de Satanás. Ponelo en el comentario. Totalmente. Ponelo allí. Necesito ser sobrio o sobria, si sos una hermana en Cristo. Necesito ser sobrio porque si no, soy presa fácil de Satanás. ¿Me explico? Cuando estamos sobrios y estamos velando atentos, no vamos a dejar que Satanás nos meta en su trampa. En su trampa en nuestra vida de intimidad o en su trampa en nuestra vida pública. No lo vamos a permitir. Por eso continuamente tenemos que leer y meditar en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para aprender a vivir conforme a su voluntad. Por eso este estudio bíblico se llama Aprendiendo a Vivir. Me lo meto todos los días en la cabeza, así acá, y digo, necesito aprender a vivir. Necesito ser sobrio, sobria, porque si no soy presa fácil de Satanás. Y eso es una tremenda verdad bíblica. Y que tenemos que prestarle atención totalmente, con mucho temor de Dios, y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de la voluntad del Señor. Otro de los puntos indispensables tiene que ver con tener resistencia frente a los golpes intensos. O sea, dijimos, ejercer dominio propio para ser templados, ejercer también la sobriedad para poder avanzar en ese camino hacia una madurez en la templanza. Y en tercer lugar, la resistencia frente a golpes intensos. Eso también es la templanza. No solamente ejercer dominio propio, no solamente ser sobrios, atentos, alertas, sino también resistencia frente a golpes intensos. Y esta por ahí es la parte más dura. ¿Por qué? Porque frente a ejercer dominio propio en mi mente, mis pensamientos, puedo hacerlo. Frente a lo que tiene que ver con la sobriedad, bueno, muy bien, es una consecuencia del dominio propio, ¿no? Y ahí vamos siendo templados. Pero ¿qué pasa cuando suceden cosas en nuestra vida que no las esperamos? Algunas sí las esperamos, por eso yo siempre recuerdo que una vez escuché que cuando un general del ejército enfrenta a otro comandante del ejército en un bando, debe pensar todas las opciones o estrategias que el enemigo quiera tomar. Entonces, se adelanta a la jugada, ¿me explico? Uno piensa, él va a mover acá, yo voy a mover acá, él va a hacer esto, yo puedo hacer esto. Entonces uno más o menos en la vida cristiana se da cuenta por dónde Satanás querría destruirme. ¿Me explico? Es nuestro enemigo. ¿Qué querría hacer? Querría destruir mi matrimonio, por ejemplo. Entonces, ¿qué haría? Me tentaría con una persona del sexo opuesto que no fuera mi esposa. Yo lo sé, entonces huyo de eso, porque no quiero que mi enemigo, Satanás, me devore. Entonces yo, tranquilo, mi relación con las mujeres tiene que ser bien pautada y con una distancia. Sobre temas que se pueden hablar y sobre temas que no se pueden hablar, no se hablan. Cuestiones de diferentes cosas que tienen que ver con relaciones íntimas o relaciones superficiales. Entonces las superficiales hasta ahí se puede dar, pero todo lo que pasa a un plano de intimidad no se tiene que dar porque mi íntima es mi esposa. ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa? Cuando estoy estudiando, ¿qué va a hacer? Satanás me va a tentar con copiarme. Entonces siempre tengo que estudiar. Nunca tengo que no estudiar para tentarme con copiarme. Entonces uno se da cuenta de que eso es así. Cuando de repente tengo un rol de manejar dinero, puedo robar dinero, puedo ejercer el robo. ¿Para qué? Para que sin que se dé cuenta la otra persona, con astucia maligna, digamos, yo quedarme con plata que no es mía.
Por eso, ¿qué hago yo? Soy pagador. Yo soy pagador. La plata que es mía, pero la plata que me dieron a mí para darle a otro, yo se la doy a otro. Entonces, cuando tengo un artículo que compré, que me salió tanto y yo lo vendo a tanto, hay una ganancia para mí y el resto es de la otra persona. Ahora vos me decís, Rodo, pero es el ABC eso, es muy obvio. Sí, de sentido común, pero en ese sentido común muchas personas terminan siendo víctimas de Satanás. ¿Por qué? Porque no son conscientes de que es un peligro. Entonces, uno debe ser consciente, debe estar totalmente alerta de cómo se mueve el enemigo para no caer en sus redes, para no ser atrapado, para no caer entre sus garras. ¿Me explico, no? Entonces, no voy a ser presa fácil de Satanás. ¿Y cómo lo hago? Siendo alguien que mide también el accionar del enemigo, sin andar pensando tanto en Satanás ni andar reprendiendo a todo lo que sientas por ahí, sino estar alertas, simplemente alertas, como hacía el apóstol Pablo. Él sabía, y Santiago, como lo dice aquí, que el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No vas a cambiar esa realidad, va a ser siempre así. Nunca Satanás va a ser bueno, nunca Satanás va a decir, bueno, me arrepiento y ahora quiero cambiar. No, él es maligno en esencia. Se transformó esencialmente en alguien malo cuando decidió dejar de ser Luzbel, dejar de ser el querubín protector y se transformó en Satanás, que significa adversario. Y allí en adelante fue el tentador, el padre de mentira. Entonces hay que entenderlo y avanzar en el propósito. Ahora, hay otras cosas que Dios permite que tienen que ver con las pruebas. Uno, por ejemplo, puede esperar que, por ejemplo, nuestros familiares en algún momento puedan fallecer. No te digo que estamos deseándolo, para nada, ni siquiera queremos que vivir hasta ancianos, pero puede pasar, y puede pasar que hoy esté hablándoles a ustedes y mañana no esté. Yo recuerdo siempre, nuestra pastora Elsa, aún después de pasar un momento difícil de salud, ella desde el púlpito, estando dando el sermón o estando dando un estudio bíblico, decía, yo por misericordia de Dios estoy aquí con ustedes, pero no sé cuánto tiempo más voy a estar con ustedes. Y después en el tiempo que Dios quiso, por razones que nosotros decíamos, pero ¿cómo no fue antes? Pero Dios por gracia le dio muchos meses más de vida y finalmente después partió a la presencia del Señor. Ahora, hoy estamos y mañana no estamos, no por el COVID, por cualquier cosa que Dios permita. Pero claro, siempre la muerte de un ser querido es un golpe, ¿no? Es un golpe que demanda de nosotros, demanda templanza también. Demanda templanza, ¿por qué? Porque es la resistencia frente a golpes intensos y muchas veces inesperados. Muchas veces inesperados. Recordá esto, cada vez que, no sé, vas contra algo y ves que va a haber un choque, ya tu cuerpo reacciona y se endurecen los músculos para golpear y sostenerte frente al golpe. Pero cuando es inesperado, cuando no te lo veías venir, bueno, ahí es donde viene la mala noticia inesperada, ahí es donde tus planes del año o de la década, te diría, o de la vida, se vienen a pique y todo se transforma. ¿Por qué? Porque quedaste ciego, porque quedaste sordo, porque perdiste un brazo, porque no sé, quedaste paralítico, lo que sea, o alguien en quien confiabas te defraudó y todo ese dinero invertido o toda esa confianza invertida se vino a pique y vos decís, ¿y ahora qué hago? Se te dio vuelta todo y hoy tenías y ya mañana no tenés. Y así tantas cosas en tanto abanico de opciones que hay en cuanto a este tema, que son los golpes intensos. Golpes de cosas inesperadas que a veces no sabemos que iban a venir y llegaron. Bueno, ahí estamos y ahí está el fruto de la templanza para sostenerte a través de este fruto espiritual. No es un carácter firme, yo tengo un carácter firme, yo soporto, yo soy bien hombre, yo me la banco. No es una cuestión humana. Esto no es una cuestión humana, es el desarrollo de un don del Señor, un fruto espiritual que produce el Espíritu Santo en nosotros, que es la templanza, que es también la capacidad de resistir frente a golpes intensos y muchas veces inesperados. Muchas veces inesperados. No significa que vas a andar por la vida riéndote de la adversidad. No. En el día del mal, considera, lo vimos hace poquito. En el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considere. Por eso la Biblia dice, el que está contento, cante alabanzas. Pero el que está triste, haga oración. Y ahí está la capacidad de resistir frente a los golpes intensos.
El que está triste haga oración. Y cuando hacemos oración, Dios viene con renuevo, con contención, con abrazo, con consuelo, con alivio, con descarga de cargas innecesarias. Ahí está el Señor consolándonos constantemente en toda tribulación y en toda prueba o todo golpe inesperado e intenso. Dice Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes, porque claro, hay diferentes tipos de creyentes, unos más fuertes que otros, por propia debilidad, por falta de fe, por falta de crecimiento espiritual, pero hay hermanos más fuertes que otros espiritualmente, totalmente, más crecidos, más maduros. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y tiene que ver con que tu crecimiento no es para que vos tengas altivez de espíritu, ni te creas mejor y más crecido que otro, sino que tu crecimiento o tu firmeza está para que otro pueda sostenerse de vos por un tiempo. Por eso la Biblia dice que tenemos que sostener a los débiles, que tenemos que alentar al de poco ánimo y que tenemos que exhortar al ocioso y ser pacientes para con todos. Es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Sigue diciendo la palabra del Señor ahora en Mateo 7, el final del Sermón del Monte, 24 y 25, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos, y quizás fue inesperado. Eso es un golpe intenso. Que sople el viento, que vengan ríos y que descienda la lluvia. Y miren cómo será, que dice, desciende lluvia, dice después vienen ríos y soplan vientos. Entonces yo lo noto como una gran lluvia que hace que un río se desborde y tome caudal fuerte, como es un aluvión que viene desde las montañas, y luego un viento que hace que el piso esté medio tocado ahí por el agua que pasó, y al estar tocados los cimientos, viene un viento y termina de derribar todo. Entonces, puede ser una mala noticia, seguida de una peor mala noticia, seguida de un super golpe que ni te lo esperabas. Y eso viene a querer destruir tu casa. ¿Y la puede destruir? Sí, solamente depende de cómo estén tus cimientos. Si estás sobre la roca o sobre la arena. Por eso aquí dice: soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quiénes son los fundados sobre la roca? Somos aquellos que oímos la palabra del Señor y las hacemos. Entonces, no solamente quiero ser oidor, quiero ser hacedor. Poner en el comentario, no solamente quiero oír la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, comenzamos a fundamentar nuestra vida en la roca. Y esa roca es inamovible, porque dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y antes dice, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es permanecer? Sino seguir firme frente a la lluvia, a los ríos y a los golpes fuertes también de los vientos de la vida. De eso se trata ser templados. Ya terminando, 2 de Corintios 4, 17 y 18, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ahora después, dice luego más adelante, en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas. Entonces la clave para permanecer frente a todo golpe inesperado o intenso es no poner nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Entonces debo poner mi mirada en las cosas que no se ven. Ponelo en el comentario y ya vamos terminando. Debo poner mi mirada, o vamos a hacer así, ponele debo enfocar. Disculpame que te cambié la palabra al toque. Debo enfocar mi mirada en las cosas que no se ven. Pero Rodo, ¿cómo? Parece una paradoja. Ver lo invisible, ¿cómo es eso? Bueno, para eso es la fe. Para eso es leer y meditar en la palabra del Señor. Para poder allí ver y leer la voluntad de Dios. Y las cosas que tiene preparadas para nosotros. Y las promesas que Dios nos dio. Y todo lo que tiene que ver con las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros si permanecemos fieles. Y ver también las terribles consecuencias del pecado en otros que se apartaron del Señor. Para eso está el libro de Reyes. Y vas a ver cómo Dios guardaba, Dios le daba paz, Dios prosperaba a los reyes y al pueblo de Israel cuando le buscaban de todo corazón. Y cómo Dios permitía que los enemigos avasallaran al pueblo de Israel y al rey cuando dejaban a Dios y cuando en su orgullo se olvidaban de Dios y se volcaban a los ídolos. Eso fue escrito para nosotros. Y el apóstol Pablo dice que las cosas que fueron escritas, para nosotros fueron escritas, para nuestra instrucción, para que sepamos vivir en la voluntad del Señor. Por eso es que es tan importante meditar de día y de noche en la palabra del Señor y poder pertenecer no solamente a una congregación, sino también estar en estos estudios bíblicos como los que estamos compartiendo hoy. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, para desarrollar nuestro carácter y ser personas que ejerzan templanza, que estén maduros en la templanza. Entonces vos me decís, Rodo, yo hace poco que vengo a la iglesia y me siento avasallado por ciertos problemas. Bueno, yo te diré que quizás, con seguridad, en algunos años estos mismos problemas que hoy tenés no te van a hacer sentir nada. Simplemente vas a decir, bueno, Dios es fiel, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, como dijo Job, en su dificultad, en lo que Dios le permitió, la prueba que Dios le permitió vivir. Pero bueno, tiempo al tiempo, así como un hierro se pone al fuego y se pone bien el fuego y una vez que está bien rojo se lo saca del calor del horno y se lo mete en el agua para que se enfríe de golpe. Eso genera templanza, eso lo templa, es un hierro templado que es más duro. Por eso la templanza lo que hace a nosotros es endurecernos para que no nos afecten las cosas que antes nos afectaban. Por eso, a través de las experiencias, vamos ganando experiencia, vamos ganando más confianza en Dios, porque Dios se manifiesta en su fidelidad en medio de la circunstancia difícil que vivamos, y a partir de ahí vamos endureciéndonos más y confiando más en el Señor, y dejando el temor atrás, y dejando el temor y la duda a un costado, y confiamos en el Señor, y decimos, Dios está en control, y eso me da templanza. Reconocer que Dios está en control me hace una persona templada. Entonces ponerlo en el comentario y es el último de hoy. Reconocer que Dios está en control me hace una persona templada. No me voy a desesperar, no voy a entrar en crisis, no voy a descreer de Dios, no voy a renegar contra Dios, no le voy a exigir nada, no me voy a sentir, ¿cómo se dice cuando estás así como que algo te desilusionado con Dios? No me voy a sentir desilusionado con Dios. ¿Por qué? Porque sé que Dios está en control. Y entonces todas las demás reacciones que puedo tener no las voy a tener porque declaro, creo, confieso y también lo comunico a otros que Dios está en control. Por eso lo creemos. Reconocer que Dios está en control me hace una persona templada. Oremos y encomendemos a Dios nuestras necesidades. Oremos y encomendemos a Dios nuestro crecimiento espiritual, porque la semana que viene arrancamos con otra área del estudio bíblico Aprendiendo a Vivir, y hoy terminamos con la rama llamada Que tu fruto permanezca. Habiendo visto la templanza, habiendo visto la capacidad de ejercer dominio propio, de ser sobrios y de resistir a los golpes intensos e inesperados de la vida. Oramos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo.
que estuvimos intentando avanzar en la meditación de tu palabra. Dirígenos a poder ser personas que ejerzan el fruto de la templanza y que por ser templados podamos nosotros crecer espiritualmente y ayudar a otros a crecer espiritualmente. Y que también estemos sobrios, que podamos ejercer dominio propio y que podamos tener la capacidad de resistir frente a golpes intensos en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que solo tú puedes lograrlo, Espíritu Santo. Tú puedes hacer esa obra en nuestra vida. Por eso nos despojamos de todo intento humano de alcanzarlo y realmente nos rendimos delante de ti para que tú hagas esa perfecta obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios. Y gracias a ustedes también por haber estado escuchando atentamente y espero que Dios siga trabajando en nosotros como esa obra en construcción que somos. Y como dice la palabra, el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día en que seamos iguales a Cristo. Aquel que comenzó la obra, aquel que la buena obra empezó, ¿no? Como dice esa alabanza también, basada en ese versículo, la terminará. Algún día la terminará. Y ahí estamos, siendo trabajados, trabajando Dios en nosotros cada día. Muy bien, les dejo un saludo muy grande y recordemos, estamos orando por las necesidades. Los días martes es un día de ayuno y oración para todos los que quieran acoplarse a este desafío, a esta rutina hermosa de ayunar desde la mañana hasta la tarde, desde la mañana hasta la noche, como les parezca y puedan en su cuerpo resistir y también hacerlo con placer, ¿no? Por supuesto, de eso se trata. El día jueves tenemos este estudio bíblico, los sábados reunión de adolescentes y de jóvenes en las aplicaciones porque estamos en la virtualidad todavía hasta que podamos volver a la presencialidad, y luego el domingo tenemos escuela bíblica para todas las edades por Facebook, en el Facebook Live está allí la escuela bíblica para los hermanos mayores, los hermanos adultos o jóvenes adultos también, y la reunión general 10:30 y a las 19 horas la reunión en vivo, Dios mediante también. Les dejo un saludo, no te vayas de acá sin ponerle me gusta a la transmisión en vivo que estamos haciendo, sin también dejar un comentario, dejarnos un comentario, para que los demás que vengan después puedan sentirse motivados a ver o escuchar, o bueno, las dos cosas, la transmisión en vivo y también compartilo en tu muro. Así que agarrá, poné compartir y de allí lo compartís en tu muro, copias el enlace y lo pegás en tu muro directamente o en algún grupo de WhatsApp que quieras compartirlo. Dios le bendiga y hasta el próximo estudio bíblico en el día jueves. Chau, chau.